invitado en esta jornada de lunes, Vero, a quien ya le vamos a brindar un cafecito, ¿no le brinda? Pues, bríndemelo a mí, no, que estoy a punto de también desmayar. ya le vamos a brindar un cafecito. ¿Qué tal si recibimos a alguien que siempre estamos entrevistando vía telemática, no vía Zoom? Pero qué grato tenerlo acá en Guayaquil. Así es, le damos la bienvenida a Santiago Begdach, ya me dijo cómo se pronunciaba su nombre, y bueno, es analista político y está con nosotros esta mañana del lunes, 31 de marzo, para cerrar este mes y darle paso al otro que se nos va a ir pronto, particularmente cuando hablamos de las elecciones presidenciales. Bienvenido. Verónica, Alberto, muchas gracias, qué lindo estar y despertar en Guayaquil en este cierre de marzo, un mes bastante movido políticamente y creo que eso nos debe interesar para tomar una muy buena decisión este 13 de abril. Bueno, empecemos, sé que tenemos algunos temas, pero rápidamente, con lo último que hemos visto, ¿qué significa definitivamente este acuerdo que le da Pachacuti, que le da el movimiento indígena a la candidata de la Revolución Ciudadana? ¿Representa algo? ¿No representa en vista del panorama que tenemos actualmente? Mira, Verónica, yo respeto de sobremanera las decisiones del movimiento indígena, pero estoy seguro que esto no representa lo que verdaderamente siente la base del movimiento indígena. Recordemos que las comunidades indígenas no solo son representadas por Leonidas Issa, que no se pudo presentar en esta convención que realizó el movimiento indígena. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque un día atrás que trató de presentarse en otra comunidad, casi lo ajustician por tomarse el nombre de los hermanos indígenas en un acuerdo que no ha sido retroalimentado en todas las bases, cuando la comunidad siente que el liderazgo del movimiento indígena no ha solucionado sus problemas. Es algo así como el gobierno nacional para las comunidades indígenas, y entender la postura del movimiento indígena tan importante para el país es un poco complicado. Y de esa misma manera, el movimiento indígena no puede reconocer a Luisa González como su candidata a presidenta cuando el gobierno de Rafael Correa, del que Luisa fue parte, fue un gobierno que persiguió a las organizaciones sociales e indígenas. Entonces hay que tener un poco de memoria, también dicho por muchos dirigentes, yo no me voy a tomar el nombre de ellos, pero dijeron que los acuerdos en que llegaron en algún momento fueron rotos y por eso no acompañaron a Correa en los últimos 10 años. Los mismos líderes indígenas que se quedaron en la Revolución Ciudadana, algunos fueron expulsados de la CONAIE. Entonces, bajo esta premisa, ¿cómo podemos dar valor a un acuerdo que pasa más por electorero que por un acuerdo que realmente represente a las bases del movimiento indígena y sus necesidades como comunidad? Claro que sí. Y bueno, sí, ahí hay una visión muy particular. Lo que yo creo y entiendo es que, bueno, lo que siempre se ha dado aquí en nuestra política ecuatoriana es que cuando ya estás en un tema de balotaje, segunda vuelta electoral, para que la gente lo entienda así, pues tratan de sumar lo que más puedan, y mucho más aún ahora que tenemos dos candidatos que prácticamente han partido a la población, 44%, y vemos que definitivamente uno y otro han sumado este porcentaje. Entonces, ¿cree usted que definitivamente pues con estas sumatorias o con estas posibles acuerdos o posibles posturas de que yo apoyo tal candidato o tal candidatura, podrían definitivamente tener un, digamos así, un desempate, un porcentaje, ya que estamos a poquísimos días de irnos a las urnas? Lo mismo hizo Andrés Arauz, cambiado de personaje con el señor Vargas, hizo este acuerdo, se firmó y a la final ganó Guillermo Lasso. Y le voy a decir por qué ahora la tienen menos comprada, como decimos en la calle. ¿Sabe por qué? Porque los chats de ligados develaron que siguen siendo lo mismo. El movimiento Revolución Ciudadana no ha mutado en algo diferente, en algo que la ciudadanía, el movimiento indígena diga, bueno, tienen una diferente perspectiva, han cambiado los líderes, siguen siendo lo mismo, siguen siendo las mismas personas que persiguen a las mujeres, que atacan a las mujeres, lo hemos visto ampliamente en los medios de comunicación y las redes sociales, siguen siendo el mismo movimiento que alcahuetea las ilegalidades de los suyos, que no se preocupa de que el país tiene otro tipo de necesidades más allá de su agenda de impunidad. Y cuando digo esto, hago un llamado a la ciudadanía para que no me crean a mí. Quizás los políticos podemos tener cierto grado de sesgo. Crean a lo que dice, lo que ha pasado, lo que dicen los chats que no han sido desmentidos. Son lo mismo con las mismas ganas de tomarse el país. Y han intentado librarse del espíritu que les ronda de Nicolás Maduro y Venezuela. Pero los chats nos están diciendo que ellos querían tomarse las instituciones, ¿para qué? Para tener instituciones a lo venezolano.
Porque en Venezuela no existe Consejo Nacional Electoral Independiente, no existe Fiscalía Independiente, no existe Corte Nacional Independiente, y eso es lo que ellos buscaban con los chats. Y los ciudadanos, con un poco de valor, hemos enfrentado a esta mafia política y le hemos puesto en su lugar para evitar que se tomen las instituciones de control. Alberto Quintana continúa la entrevista. Claro que sí, justamente ¿cuál ha sido el peso específico, no, de la publicación de estos chats? Pregunto esto, ¿no? En función de algo bastante interesante que dice Santiago, no han sido desmentidos. O sea, por ahí se ha cuestionado es que me quitaron a la fuerza el celular, se me llevaron la computadora. Pero digo yo, si fuera pues el dueño del celular o de la computadora, lo primero es decir, a ver señores, yo jamás he cursado este tipo de mensajes, pero eso no ha ocurrido, ¿no? Con quienes pues precisamente fueron pues sujetos de este decomiso de estas unidades de comunicación que generaron pues la publicación de los chats. Mire, Alberto, no pueden ser negados por varias circunstancias. Primero porque si eso fuera fraguado, hay elementos muy sustanciales que demuestran que las personas que estaban en ese chat trabajaban en el Consejo de Participación Ciudadana. Números de oficio, cosas puntuales que iban pasando a lo largo del tiempo. Segundo, el hijo de Eduardo Franco Lor dijo que él se hace autodenominar el justiciero. La señora Luisa González dijo que ella puede ser la rana René. Sí lo es, ¿ya? Andrés Arauz es AN y Mónica, alias Mónica, es Augusto Verduga. Y otra cosa más. Hay chats con asambleístas como la señora Yairén Noriega, que ha estado vinculada acá y que dice cómo le es incómodo Ronnie Aliaga, que es un ser oscuro, pero sigue en la Revolución Ciudadana. Entonces, estos hitos marcan un precedente para decirnos que los chats son reales y objetivos. Aparte, otra cosa importante, que nos quieren cambiar el relato. La Fiscalía hizo una pericia previo a la formulación de cargos, donde explotaron el celular en presencia de los abogados y en este caso no de los vinculados porque huyeron, pues. Claro. Acordémonos, Verduga salió pocos días después de que le quitaron el celular. ¿Por qué salió de esa forma? Porque evidentemente sabía que había una evidencia de este nexo que existe con la Revolución Ciudadana y lo que hoy conocemos que son causales para que se inicien investigaciones de otro tipo de delitos. Entonces, este esquema con el que maneja la Revolución Ciudadana sus filas y los disfrazados de ciudadanos que son Revolución Ciudadana igual que estuvieron en el Consejo de Participación Ciudadana es lo que debe preocuparnos, y acertadamente el presidente Daniel Noboa colocó este tema en el debate con una propuesta que es desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es acertado, esto está muy bien, porque lo que va a hacer es quitarnos de esta hipocresía a lo venezolana de tener politiqueros disfrazados de ciudadanos en el Consejo de Participación Ciudadana designando autoridades a beneficio de esta organización que lleva a cabo un ejemplo de impunidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que esta situación afecta al país, ¿por qué? Ciudadanos que me escuchan, esto no es simplemente elegir autoridades de control, es elegir la seguridad jurídica del país, que llame a la inversión, que proteja esas inversiones y que se sienta unas entidades de control plenamente independientes para que estas personas puedan venir al Ecuador sin ningún inconveniente. Claro, siempre hemos dicho, ¿no? Conceptualmente suena bonito Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, participación del pueblo, de las masas en estos temas, pero ya vemos que eso nunca se dio, ¿no? Siempre fue utilizado pues políticamente este organismo y hay que condenarlo, sea por ejemplo un gobierno de cualquier tendencia política, filosófica, ideológica que quiera utilizar un organismo así para precisamente perennizarse en el tiempo. De manera puntual, ¿qué nos jugamos los ecuatorianos el domingo 13 de abril? Bueno, nos jugamos una representación entre la mafia política y la patria. Quienes pensamos en la patria vamos por la opción del presidente Daniel Noboa. Entendemos que el presidente Daniel Noboa ha tomado estas coyunturas en sus manos para hacer de esto un proyecto político del país que converja muchas ideologías políticas, que podamos sentarnos a un acuerdo verdaderamente nacional para trazar una línea de país, una línea que nos lleve a la libertad, al cambio, etcétera. Y la otra es una línea que ya la conocemos, una línea que coopta las instituciones, una línea que necesita la justicia para perennizarse, para apoyar a seres oscuros, como decían los chats de Verduga, de Ronnie Aliaga, de Jorge Glass, del prófugo de la justicia. Esa es la agenda, eso es lo que a ellos les importa, porque en eso pasan ocupados. Imagínese usted, le tienen de operador político para estas circunstancias al secretario nacional de la organización política, que en este caso es Andrés Arauz.
Y antes de esto le tenían al señor Jorge Glass. Pero bueno, pero Andrés Arauz tiene tiempo pues si no hace nada. O sea, más que escribir en redes Es sociales. que encima de todo son torpes, pues, porque le hacen caso a un lelo para poder ejecutar su operación política y por eso se les cae, pues. Entonces, mire, yo creo que el país no da cuenta más de que ellos ni siquiera pueden ser lo que alguna vez trataron de ser. Ya no son, ya fueron evidenciados. Los hemos evidenciado y les hemos puesto contra la pared. El país no puede decidir por esta línea política porque ya pasa de ser una línea con una conducta bastante corrompida. Es una organización política muy cuestionada. Ahora, eso es lo que preocupa, ¿no? Llegamos a un momento en esta ocasión, ¿no? En esta situación extraordinaria que viven muchísimos factores nuestro país. Lo lógico sería que lleguen dos propuestas, dos visiones, ¿no? Dos visiones de país, dos modelos incluso en lo económico, en lo político. Pero vemos que eso no ocurre y que de alguna manera demuestra la terrible crisis de las organizaciones políticas, esta polarización, esta división entre los ecuatorianos. ¿Qué debería pasar el lunes 14 de abril? ¿Qué debería de ocurrir en aras de poder consolidar? Usted le llama acuerdo, nosotros le llamamos el gran pacto social que necesitamos acá en nuestro país, evocando estas intencionalidades. En su momento las conversaciones, los acuerdos de Cusín, por ejemplo, ha habido pues deseos, intencionalidades que se han quedado solamente en eso. ¿Qué tan factible es justamente poder ir dándole forma a ese gran acuerdo que requerimos, sobre todo en los temas que amenazan a nuestra sociedad, a nuestros chicos, a la familia? Sobre lo comunicacional, vemos que la organización política Revolución Ciudadana se ha deslindado de su cercanía con el modelo venezolano, ha tratado de hacerlo esto a lo populista, pero no. Ellos ya sabemos qué representan, ya sabemos qué tipo de acuerdos quieren. Ellos no van a reunirse en los Estados Unidos, ellos van a reunirse en Venezuela, en México, en el Foro de Sao Paulo, en la agrupación de Puebla. No hacen otra cosa que no sea eso, porque evidentemente esa opción política nos aislaría al mundo a esa única opción. A Nicaragua, nos aislaría a Venezuela, a esa línea del mundo. La imagen que está dando el presidente Daniel Noboa sobre lo económico, mire, quizás falta un poco en el tema comunicacional que sean más específicos en cuanto a la propuesta, es verdad. Mayor repetición de lo que se hace. Exacto, pero las luces que nos da el presidente Daniel Noboa a reunirse con el presidente Donald Trump, a hablar de que vengan fuerzas militares estadounidenses al Ecuador, esa es la línea que nos está dando el presidente Daniel Noboa, y al empezarse a reunir y hacer un gran acuerdo nacional en el sentido de llevar esta bandera, de llevar la bandera del libre mercado, de llevar la bandera de una lucha frontal contra las mafias. Y eso significa luchar en contra del correísmo. Esa es la verdad. Esa es la ciencia. Y eso le iba a preguntar yo, o sea, ¿cómo lo vio el tema de ese encuentro? Porque le pregunto esto porque ya vimos en redes qué es lo que pasaba, ¿no? Ay, que si la fotito fue arreglada, que si la fotito fue eliminada, que si hubo inteligencia artificial. En fin, en todo caso, lo medular. Yo siempre digo, hay que rescatar lo medular porque las redes se hicieron para eso, ¿no? Lamentablemente, pues, para otras cosas. Lo medular, ¿cómo vio usted ese encuentro? ¿Qué significativo, qué aportó para nosotros como país, Ecuador, seguridad, que necesitamos muchísimo para poder obviamente reactivar económicamente? ¿Cuáles son esas líneas que podemos rescatar? ¿Usted abriría la puerta de su casa a un extraño o desconocido? Creo que no. Pues ahorita en este momento peor. Ni antes ni hoy. Eso, y le aseguro que lo mismo piensa el presidente Donald Trump incluso antes de tomarse una foto. Pues. Es que solo a un lelo se le puede ocurrir que un presidente Donald Trump... ¿Usted cree que Donald Trump se tomaría una foto con Maduro? No. Ya. Entonces, esa cercanía que puede existir con nuestro mayor aliado comercial, que es Estados Unidos, es la que nos debe interesar. Y ojo, esto no quiere decir que cerremos a otro tipo de alianzas, porque es un país, quizás el más poderoso del mundo, pero esa es la línea en la cual debemos seguir. Mientras la otra señora se toma una foto con Lula da Silva, que acaba de trepar el IVA a niveles insostenibles, ¿ya? Mientras es la línea de Bolivia, que hoy están huyendo los hermanos bolivianos después de haber tenido un auge económico por la escasez de combustible, por la escasez de efectivo, porque se tomaron las reservas internacionales. Entonces, ¿cómo miro yo esa reunión? Positiva, desde luego,
Trump está marcando una línea distinta en la geopolítica, muy madura, ojo. Más allá de que no estoy muy de acuerdo con el tema migratorio, porque sí afecta a ciertos grupos ecuatorianos, Claro. creo que tiene que haber una línea un poco más blanda al sentido que se ataque sí a las personas que van a delinquir, ¿no? Pero en ese encuentro eso es lo que se logró también hablar y se logró conversar, por eso le preguntaba, más allá de cualquier fotito que se hayan tomado, a veces esas cosas hay que tratar de sacar lo medular. Lo medular es que para usted ha sido positivo y que definitivamente se pudieron plantear temas que también nos interesan a nosotros como ecuatorianos. El tema migratorio, muchas familias tienen más de uno en los Estados Unidos, les interesa saber, y particularmente pues también el tema de cómo vamos a terminar de encaminar y reforzar el tema de la inseguridad o seguridad aquí. Yo creo que eso es positivo, cualquier acercamiento en este nivel es positivo. Yo creo que el mensaje que está dando Trump a nivel regional es importante. El Ecuador ha sido un país de interés de Donald Trump siempre, no solamente cuando era presidente, sino antes. Ha puesto los ojos en el Ecuador y creo que estos acercamientos nos dan una luz, una esperanza actual a la situación complicada que está. No las reuniones pues con Maduro ni las reuniones donde hospedan a todos los exiliados del correísmo, como es México. Esas reuniones lo que hacen es aislarnos a esa postura de la geopolítica y no a la que está ahora brillando, claro que es liderada por el presidente Donald Trump, indudablemente, porque inclusive él no se ha puesto en la línea de aislarse. Ha hecho acercamientos con varios líderes mundiales en pro también de sostener su país. Entonces yo veo positiva esta reunión y aplaudo que el presidente Daniel Noboa lo haga en pro de esta campaña electoral, porque esto nos deja ver lo que él tiene de un proyecto como para país. Claro y sí. Solamente ratificarle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, que fueron esos 3 ejes temáticos, esos 3 temas los que abordaron, ¿no? Primero, pues privilegió el presidente Noboa el tema de nuestros migrantes, ¿no? Con lo cual se ha conseguido, pues, que no sean considerados los ecuatorianos en esa lista prioritaria para las deportaciones. El otro tema, obviamente, el tema de la seguridad, en la cual pues no se ha dado a conocer, y eso tiene pues una lógica. Tú no puedes poner por delante y darle a conocer a todo el mundo información de tipo sensible. Y lo otro es lo que tiene que ver con esta relación bilateral, ¿no? En lo comercial. Recordemos que mañana arrancamos abril y ya ha habido un trabajo incluso de la diplomacia estadounidense y ecuatoriana y de los sectores empresariales de Estados Unidos y de Ecuador trabajando en este tema, porque la administración Trump va a tomar decisiones en lo que tiene que ver con el tema comercial, y lo que se busca es eso, que productos ecuatorianos sean incluidos también, hasta poder pulir ya finalmente un acuerdo comercial que podría ser de gran beneficio para el país. Es que mire qué importante, y lo que usted dice, las relaciones diplomáticas bien manejadas por la canciller Gabriela Sommerfield, que precisamente es una de las mujeres más icónicas en el sentido empresarial. Es una mujer que conoce de empresa, es una mujer que se ha fajado por sacar adelante, incluso hacer brillar al país en el tema de aviación, y otros temas. Ella conoce cómo manejarlo y lo está haciendo de manera muy correcta. Mire, y específicamente miren a quién atacaron en un juicio político, la Revolución Ciudadana, precisamente por defender los intereses del país cuando Jorge Glass estaba en la Embajada de México. Y esas son las personas que hoy quieren liderarnos para el siguiente proceso electoral desde el 2025. Yo realmente no comprendo cómo esta organización política, y lo repito, no ha cambiado su esquema en 10 años. Siguen siendo los mismos líderes, siguen siendo las mismas propuestas, las mismas personas, las mismas recetas que nos llevaron a donde estamos hoy día. Santiago, palabras finales para nuestra gente acá del otro lado del país. Ya te decía, bienvenido, grato que estés acá en nuestra ciudad, que disfrutes estos días acá por la costa ecuatoriana. ¿Algún mensaje? Vuelvo y repito, a 13 días de tomar decisiones importantes, ¿no?, que tienen que ver con el futuro de nuestras familias, con el futuro del país, con el compromiso que debemos de tener todos, ¿no?, desde nuestra arista, desde nuestra trinchera como ciudadanos.
Bueno, feliz de estar en Guayaquil. Tengo algunos medios que visitar, decirle a la ciudadanía que esté pendiente de lo que pasa en la política. Yo sé que a veces es un poco incómodo, pero entendamos que haber descubierto quién es la Rana René, quién es Mónica, haber visto este esquema de cómo querían tomarse el Estado, es simple reflejo de cómo nos quieren gobernar y cómo nos quieren tener de rodillas ante una organización política que es todo menos democrática, que es todo menos honesta y sobre todo que es todo menos decirnos la verdad. Ellos nos mienten a cada minuto que nos hablan. La señora González no se va a sentar con Donald Trump, se va a sentar con Nicolás Maduro, porque su proyecto político revelado en los chats es a lo venezolano, y eso no vamos a permitir en este país. Habrá que eliminar el CPCCS, ¿cierto? Claro. Porque esa sería una propuesta Daniel Noboa. contundente. Así es. Claro que sí. Cambiaría el esquema venezolano constitucional que nos impuso el correísmo por uno menos hipócrita, por uno que nos diga la verdad. Eso sí, escogiendo los mejores ecuatorianos de manera técnica, pero eso es lo que tenemos que velar y lo que el presidente Daniel Noboa ha puesto en el escenario para que nosotros lo evaluemos. Es Santiago Begdach, abogado quiteño, analista político que nos ha acompañado esta mañana, arrancando esta semana de labores. Son las 7:26, hora de marcar una nueva pausa publicitaria. Les recordamos que la emisión matinal del